La Plaza de la Constitución en Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, se encontraba abarrotada con decenas de miles de ciudadanos. La multitud era diversa, compuesta no solo por criollos y mestizos, sino también por una gran cantidad de trabajadores indígenas y trabajadores afrodescendientes liberados, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños. Todos se habían reunido para escuchar el discurso. El emperador Agustín I observó lentamente a los miles de ciudadanos antes de comenzar a hablar. Queridos ciudadanos de México, hoy nos encontramos, una vez más, frente a un desafío externo. Francia nos impone condiciones injustas y amenaza nuestra soberanía. Esto no es solo una demanda económica. Es un ataque contra nuestra libertad y nuestra independencia. Francia busca imponernos una carga imposible de soportar. Sus exigencias están destinadas a convertirnos en una colonia económica. Y esto va en contra de la justicia y la moral. No podemos ceder ante tales demandas. Ceder significaría renunciar a nuestra libertad, y eso es algo que jamás podremos aceptar. No se trataba solo del pago de una deuda, ceder significaría convertirse prácticamente en una colonia. Ese era el mensaje, ya no quedaba opción de simplemente reunir el dinero y pagar. Al notar que algunos ciudadanos mostraban signos de inquietud, Agustín continuó su discurso. México es una nación que ama la libertad y valora profundamente su independencia. Los ciudadanos de México lucharon por la libertad de esta tierra y, tras una larga lucha, conquistamos esa libertad. Ese espíritu vive hoy en cada uno de nosotros. Esta batalla es para defender nuestros derechos y nuestra libertad. Militarmente, también estamos preparados. Hace algunos años, con el dinero recaudado por los bonos navales que ustedes apoyaron con entusiasmo, hemos construido nuestra flota. Ahora, nuestras fuerzas están listas para luchar con valentía. Podemos ganar esta guerra y mostrar al mundo nuestra fuerza y determinación. Estas eran las palabras que los ciudadanos más deseaban escuchar. A pesar de la amenaza de un enemigo tan formidable como Francia, no habían estallado grandes protestas porque los ciudadanos confiaban en la familia imperial y no querían volver a ser sometidos por un opresor. Aunque solo habían pasado 17 años desde la independencia, muchos en el Imperio mexicano aún recordaban vívidamente la época colonial. Además, habían experimentado de primera mano la rápida mejora en todos los aspectos de la vida desde la independencia, el nivel de vida, la seguridad, las leyes, la administración y la estructura económica del país. El deseo de no rendirse era fuerte, pero también existía el temor de no tener posibilidades contra Francia. Sin embargo, el emperador proclamó que sí tenían una oportunidad. En esta lucha, lo más importante no es la flota, sino la unidad de nuestro pueblo. En esta hora de crisis, debemos unirnos como una sola voz y un solo corazón. Nuestra fortaleza reside en la unidad dentro de la diversidad. Cuando los ciudadanos de todas las regiones y clases sociales se unan, no habrá enemigo que pueda derrotarnos. Queridos ciudadanos, en este momento de prueba, debemos enfrentarnos valientemente y comprometernos a defender nuestra libertad y nuestra independencia. Nuestra historia ha demostrado que podemos superar cualquier dificultad. Nos enfrentaremos a la presión de Francia con coraje y determinación. Y no nos someteremos. Esta guerra no es solo una batalla militar, es la lucha de todos nosotros. Desde su lugar, cada uno de ustedes debe hacer lo mejor por la defensa de la nación. Campesinos, trabajadores, estudiantes, intelectuales, todas las clases deben unir sus fuerzas por este país. Agustín I enfatizó que la unidad era esencial para superar esta crisis sin precedentes. Era una afirmación obvia, pero en ese momento México era una nación más diversa que cualquier otra en el mundo. Aunque el sistema de castas implícito de 7 niveles que existía antes de la independencia se estaba desvaneciendo, la diversidad dentro de la población había aumentado. Inmigrantes de Europa, Estados Unidos y América del Sur, pueblos indígenas del norte y esclavos liberados se sumaban a la complejidad del país. El objetivo del emperador era fomentar la idea de que todos eran mexicanos y que debían unirse contra el enemigo externo, Francia, para acelerar la integración nacional. El discurso de Agustín I llegó a su final. Estamos luchando por nuestro futuro, para dejarles a nuestros hijos y a las generaciones futuras un país libre e independiente. Si ganamos esta batalla, les estaremos regalando un mejor futuro. Por lo tanto, queridos ciudadanos de México, les pido su apoyo y su fuerza. Juntos, podemos superar cualquier dificultad. Con nuestra unidad ganaremos esta guerra. Nuestro valor y nuestra determinación nos llevarán a la victoria. Luchemos juntos por México, por nuestra libertad y nuestra independencia. Cuando el discurso del emperador terminó, los rostros de los ciudadanos, que hasta entonces reflejaban preocupación, comenzaron a cambiar. ¡Viva! ¡Viva!
¡Viva! No había necesidad de instalar agitadores en la multitud. Los vítores y aplausos, iniciados por algunos, se esparcieron rápidamente entre las decenas de miles de personas. ¡Viva el emperador! ¡Oh, viva el emperador! El clamor y la emoción en la abarrotada plaza se intensificaron a medida que el entusiasmo de unos influía en los demás. Frente a la amenaza sin precedentes de la invasión francesa, por primera vez, los mexicanos de todas las clases sintieron un verdadero sentido de unidad y solidaridad. Este fue el inicio de la cohesión nacional. Juan Ramírez, conocido en Francia como Lucien Dupont, era un comerciante bastante competente en París. Con su capital abundante y agresiva estrategia empresarial, Juan había sobornado generosamente al diputado Moreau. Cuentan con su apoyo continuo en el futuro. Apoyo, pues nos estamos ayudando mutuamente. Llevaba ya un año en contacto con el diputado Etienne Moreau. ¿Cuánto dinero había vertido en este hombre codicioso? Aunque le molestaba, sabía que esa misma codicia lo hacía fácil de manipular. Lucien pensaba en ello mientras servía comida y vino. Sí debemos ayudarnos mutuamente. Ya que estás aquí, disfruta de la cena. También he preparado el mejor vino. Con una cena, suena prometedor. No era raro que en la Francia de aquellos tiempos los burgueses se asociaran con altos funcionarios del gobierno o parlamentarios. Aunque el diputado Moreau había probado muchos vinos en su vida, el que bebía hoy era realmente exquisito. Bebiendo con admiración, pronto se encontró ligeramente ebrio. Por cierto, parece que finalmente hemos decidido darle una lección a esos mexicanos. Lucien mencionó casualmente la guerra con México, un tema que no parecía fuera de lugar, ya que en Francia prevalecía la opinión de que era hora de poner en su sitio a esos arrogantes mexicanos. Así es, todo esto gracias a esos piratas que nos han dado una excusa con su guerra sucia. Hoy al menos deberíamos estar agradecidos con ellos. Fojaja por los piratas. Después de seguir el ambiente un poco, Lucien abordó el tema principal. Había elegido al diputado Moreau no solo por su codicia, sino también porque estaba bien informado sobre asuntos navales. El diputado provenía de una familia con una larga tradición en la marina y él mismo era un exalmirante. No creo que debamos gastar mucho en esos mexicanos. ¿Cuántas naves desplegaremos? Es un secreto, pero puedo confiar en un patriota como usted, señor Lucien. Aunque solo estaban ellos dos en la habitación, el diputado Moreau, ya ebrio o simplemente animado, se inclinó hacia Lucien y le susurró: Eso es suficiente para derrotar a esos mexicanos, ¿verdad? Sí, recientemente me informaron que también han construido algunos astilleros y fabricado algunos barcos de línea, pero que pueden haber logrado en solo 3 o 4 años. Exacto, ¿cuándo zarpará la flota? Vaya, usted, señor Lucien, es todo un patriota. Otros empresarios solo preguntan en qué gastaremos los 7 millones de francos. Aunque me intriga eso también, lo que realmente me interesa es cuándo podremos dar una lección a esos arrogantes mexicanos y hacer justicia. Si tiene curiosidad, le daré una pista, sígame. Al diputado Moreau le gustaba susurrar en secreto, aunque no había necesidad real de mantenerlo en silencio. El puerto de Veracruz, que ya había sido ampliado una vez al construir el astillero, pronto se expandiría de nuevo. Esto se debía tanto al aumento del tráfico de mercancías como a la creciente demanda de la marina. Aunque México había estado preparándose para la guerra durante casi 4 años, fue después de conocer la noticia de la guerra del opio en Inglaterra que los preparativos se intensificaron. Es impresionante. Definitivamente, los barcos que hemos construido en nuestro imperio mexicano son magníficos. Aunque tenían 2 barcos de línea y 5 fragatas que habían recibido de España, palidecían en comparación con los nuevos buques que estaban construyendo. Le entregué a mi padre un documento. Este es el listado de los barcos actuales y las especificaciones de los que están en construcción. Gracias. La armada del Imperio Mexicano estaba creciendo rápidamente, con la finalización de los astilleros 3 y 4 en febrero de 1838. Ahora teníamos 4 astilleros produciendo barcos, lo que era el resultado de una combinación de un buen entorno, técnicos experimentados y una generosa inversión de capital. Hasta julio de 1839 habíamos construido los siguientes barcos, excluyendo las naves más pequeñas, 3 barcos de línea de 104 cañones, 4 monitores, 4 fragatas de 44 cañones, 4 fragatas acorazadas de 44 cañones. Estos barcos eran el producto de la constante construcción en los 6 grandes diques y los 8 medianos en los astilleros 1 y 2, que fueron terminados hace unos años. Ahora, esos diques estaban listos para empezar los próximos proyectos. Habíamos construido varios monitores y fragatas acorazadas no solo porque eran poderosos para el momento, sino porque la experiencia adquirida al fabricarlos nos permitiría avanzar hacia la próxima generación de buques de guerra como los de clase Dreadnought. Las fragatas acorazadas, con su blindaje y motores de vapor, debían evolucionar hacia barcos aún más fuertemente armados. Por otro lado, los monitores, aunque bien armados, debían mejorar su capacidad de navegación oceánica, aumentando su tamaño y altura, corrigiendo así sus limitaciones actuales. Podría parecer que, sabiendo lo que se quiere lograr, sería fácil crear el barco de una sola vez,
pero no es un campo en el que se pueda avanzar tan rápido. Dado que estas naves se necesitaban de inmediato para operaciones militares, no era posible asumir riesgos innecesarios. Incluso avanzar paso a paso no es sencillo. No solo es una cuestión de tecnología y diseño, sino también de la adaptación de los oficiales y marineros. La experiencia y los conocimientos adquiridos en el astillero número 1 durante la construcción de 2 monitores y 2 fragatas acorazadas se aplicaron al diseño del siguiente lote, que se construiría en el astillero número 2. Después de construir otras 2 unidades de cada tipo, se convencieron de que podrían fabricar un buque blindado de vapor con armamento pesado y blindaje reforzado. Se trataba de un barco del tamaño de una fragata acorazada, equipado con 2 cañones rotatorios principales y 6 cañones secundarios. Dado que requería una enorme cantidad de hierro, también se necesitaba un motor a vapor mucho más potente. Aunque mejoraron el diseño al máximo, la velocidad, que era una de las ventajas del vapor, no era espectacular, apenas un poco más rápida que la de un velero de gran tamaño convencional. No es suficiente para considerarse un auténtico acorazado, pero sería suficiente para superar a un barco de línea. Estos 2 buques de guerra de vapor y blindaje pesado se botarán aquí, en el astillero número 1 de Veracruz, dentro de 3 meses, en octubre. Mientras observaba el ajetreo del astillero en plena construcción, comenzó la revista naval del emperador. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.